Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del Leuco. Vivimos días cargados de información y con necesidades de saciar muchas de las curiosidades, de los intereses, de qué va a pasar en la Argentina, qué va a pasar en cada una de nuestras vidas y en cada uno de los distritos que venimos. Están, por supuesto, figuras importantes que vamos a escuchar porque tienen muchas cosas para decir. Está María Luján Rey, muy buenas noches, el diputado Fernando Iglesias, la abogada penalista Florencia Arieto, gracias por estar aquí, y Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el cual vamos a arrancar fuertemente preguntando lo que sospecho que usted está consultando. La primera pregunta es bastante clara. ¿Hasta cuándo sigue la cuarentena estricta? ¿Va a haber algún tipo de flexibilización? Primera pregunta, Santilli. Hasta el 10 de mayo la cuarentena sigue tal cual la estamos viendo. Seguro. ¿Qué significa tal cual la estamos viendo? Porque la pregunta recién era, ¿se flexibilizó? No, la ciudad de Buenos Aires y el país pasó de un 10% de movilidad a un 25% de movilidad. Lo que hoy estamos viendo es un 25% de movilidad, que para un área metropolitana no es menor, pero no tiene nada que ver con el volumen diario que tiene esta ciudad de Buenos Aires. Para darles un ejemplo, el transporte vehicular particular, el auto, está en un 52% de movilidad. ¿Pero por qué decían que el 80% habían entrado de vehículos? ¿No es verdad esa información? Es bueno aclararlo. El 80% es el horario pico de la mañana, que cuando uno promedio el día termina en 52. Entonces el 80 es el horario pico de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, que es el horario pico de entrada, donde ahí hay una movilidad del 80. Pero después en el día termina en el 52, recién, el número de recién, 52 puntos, la movilidad del día de hoy. Ahora, cuando uno va al subte, está en el 5%. El subte está en el 5%. Sí, que el subte mueve 1.200.000 viajes un día normal. Está en el 5%. ¿Y ustedes tienen calculado quiénes son, a qué rubro pertenecen, dónde trabaja ese 5%? Sí, claramente. El subte conecta mayoritariamente con las grandes estaciones de centrales de ingreso de trenes, me refiero a la Urquiza, Constitución, Retiro 11, y viene o de provincia centralmente a los diferentes centros de atención médica de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el día cotidiano no es así. El subte D toma y lleva hacia el centro a la gente, va a las universidades. Hoy está funcionando a la operatoria de trabajo de las actividades habilitadas. Pero le sigo, el tren está en un 8%. El colectivo, 20%. Estos son los números que los saca uno por la SUBE, por viajes, ida y vuelta. Entonces digo, este es el volumen real que hay. Claro, nosotros venimos acostumbrados a las 3 primeras semanas donde la movilidad era casi nula, 10% nomás. Claro, claro. Eso es lo que ha impactado en mucha gente, porque no hace falta que le pregunte a nadie. Esta mañana fui a comprar verdura, fruta a 1,5 cuadras de mi casa y me llamó la atención la cantidad de gente caminando. Los autos no tanto, pero bueno, tal vez tiene que ver con la hora, que justo había salido un poquito el sol. Pero es cierto, no es el número que hay habitualmente. No. Pero esos son los números entonces. Absolutamente, pero los números tienen que ver con la movilidad que tiene nuestra ciudad y la área metropolitana. Y le agrego a eso que usted estaba diciendo, Alfredo. ¿Quién es el que está en la calle en la movilidad de nuestra ciudad? Ya como usted fue a la verdulería o a hacer las compras. La Ciudad de Buenos Aires en esta semana se ha vacunado a 200.000 personas al día de hoy. 200.000 adultos mayores de 70 años. Terminamos el día de hoy con 200.000 vacunaciones. El PAMI tiene otro tanto. Usted que va a hacer las compras o a la farmacia o a las actividades habilitadas, esa movilidad que le llamamos de los 1.000 metros, claro, que es el supermercado, la despensa, la farmacia, ir a buscar la receta. Digamos, todo ese tipo de cosas está sucediendo, pero también están los niveles de movilidad pero absolutamente inferiores a la Ciudad de Buenos Aires, pero mucho más que las primeras 3 semanas. Ahora, digo, ¿ustedes notan en su familia, en sus amigos, en los registros que hacen, que luego de esas primeras 3 semanas, que fue algo heroico prácticamente, la disciplina, ahora sí hay gente que ya está manifestando a viva voz el agotamiento, el cansancio, comercios que en distintos barrios dicen, nosotros abrimos lo mismo? He visto compañeros del móvil de TN donde los comerciantes le dicen, y sí, me arriesgo a que me clausuren, pero no tengo un peso, necesito abrir el negocio en una caja. ¿Cómo piensan atender esa demanda y qué puede pasar el 11 de mayo si es que ustedes van a acatar lo que diga el presidente de la Nación o van a tomar algún tipo de medida particular en la ciudad? Primero,
Yo creo que todo lo que ha logrado la Argentina es gracias al pueblo argentino, ¿eh? No es un mérito de un gobernante u otro gobernante, es el mérito de la sociedad que dijo, nos aislamos, nos cuidamos, porque lo único que hay al día de hoy para luchar contra esta pandemia es el aislamiento, el distanciamiento social, el lavarse las manos, no hay que dejar con agua y jabón. Son los 3 temas que el mundo está mirando hacia adelante en esta pandemia. Y como decía hoy algunos médicos del mundo, nos tenemos que ir acostumbrando hasta que no haya o la vacuna, que es preventiva, o tratamiento, acostumbramos a convivir con la pandemia, es decir, a convivir con el virus de alguna manera, pero la gente ha hecho mucho esfuerzo, la gente ha dado todo, y llevamos 47 días, 6 semanas, una barbaridad. Estamos por entrar en la 7ª el jueves. Entonces, la verdad que es fuerte, es duro, es difícil, es un plomo muchas veces también. Y seguro. No es sencillo el espacio en el que uno vive, qué puede hacer. Y en eso estamos trabajando, yendo ahora hacia qué pasa a partir del lunes. Empezamos a trabajar en propuestas para acercarle al presidente. ¿Por qué? Porque el que toma la decisión final es el presidente, y sobre todo nosotros, que somos una ciudad con más de 500.000 habitantes, porque hay otras ciudades que tienen menos de 500.000 habitantes que pueden tomar sus definiciones. Nosotros, que tenemos más de 500.000 habitantes y que no la podemos imaginar sin la provincia de Buenos Aires, necesitamos tener ciertas autorizaciones. Entonces vamos a hacer una propuesta que tenga que ver con un equilibrio, que tenga que ver con cómo ir al sector del comercio, que tiene que pagar el salario, que tiene que llevar el pan a su casa, que tiene esa problemática, dándole alguna oportunidad más sin que esto signifique que se terminó la cuarentena, porque la cuarentena no la veo en términos generales que termine. Entonces, sí vamos a hacer una propuesta de análisis de algún sector de comercio, de análisis de algún sector, por ejemplo, en gastronomía, acelerar el tema de ir a retirar la comida, por ejemplo, en la construcción, algún segmento de la construcción que es dinamizadora, genera trabajo y de definitiva le da salario a la gente. Estoy pensando, hay algunos restaurantes que en algunos lugares del mundo y en algunas ciudades, por ejemplo, cercenan la mitad de las mesas. La mitad de las mesas. Eso genera que haya un mayor espacio y mayor diferencia. ¿Eso lo están pensando o no? Digo, para los restaurantes. Es buena la pregunta, pero déjeme decirle algo, Alfredo. Nosotros estamos analizando esta situación a partir del 11 de mayo, de qué sectores ir abriendo, cuando adelante tenemos la montaña. El mundo, España, por ejemplo, que toma esta decisión, la toma con la montaña atrás. ¿Y a qué me refiero con la montaña? La montaña es el pico de los contagios. El mundo está tomando estas decisiones con la montaña hacia atrás y mirando el valle. Claro. Nosotros la tenemos adelante. ¿De qué altura es esa montaña? Bueno, la que nosotros preveíamos para el 22 de abril no sucedió, que era de el acumulado, tantos días, 3.000 casos. 2.000 casos en un día, decía el doctor Quiroz. Acumulado, claro, a un día específico. Ahora, no sabemos si es de ese tamaño, si es menor, y ese es el análisis que tenemos que hacer. Pero tomar esta definición eso lo puede hacer España con los tabiques de vidrio, cristal, que escuché que planteaba. Pero nosotros estamos pensando en algo más moderado, más gradual, pero empezar de alguna manera a sabiendas que si esto recrudece, tenemos que volver a el aislamiento o el distanciamiento social. Pero me parece que es la oportunidad de ir pensando estas alternativas. Hoy el doctor Fernán Quiroz planteó que no estaban para nada de acuerdo con este tema del contagio controlado. Es decir, que la gente vaya a contagiarse para luego inmunizarse. Algunos países lo han llevado adelante, pero él explicó que en este caso en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no sería positivo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros lo que buscamos es salvar vidas, cuidar vidas, evitar los contagios, no un contagio controlado. Evitar contagios es lo que buscamos nosotros. Así que, de ninguna manera, no está en nuestra cabeza eso. Santilli, no es que le quiera sacar un título, pero pregunto, al que está mirando, el televidente que está mirando y que tiene, por ejemplo, usted habló recién, mencionó la palabra comercio, lo que yo también le dije. Estoy hablando de pequeños comercios que no tienen ni empleado o un empleado a lo mejor. Son nuestras pymes, ¿eh? Son nuestras pymes en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos pueden albergar una esperanza de que el lunes alguna manera de funcionamiento tengan, porque hay muchos que están atendiendo, no sé si han visto, me imagino que sí, ustedes están controlando todo, el cartelito, estamos atendiendo y está la persiana baja. Quieren hacer un peso por lo menos. Está pasando algo
no generalizado, pero en algunos sectores como viene a ser como el take away, el ir a retirar, Claro. de llámenos a este teléfono y después poder retirarlo. Sí, está pasando en algunos sectores. Centralmente lo que está abierto es lo esencial, pero sí, yo digo, primero gracias por estas 6 semanas difíciles, muy duras. Y segundo, sí estamos pensándolo. Lo que yo no quiero es anticiparme a algo que Horacio tiene que hablar con el presidente, Claro. que se tiene que acordar. Esta no es solo un distrito de 500.000 habitantes, es 500.000 por 6, o sea, 3 millones de habitantes, pero si yo lo miro con la movilidad diaria, es Claro. 500.000 por 12. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cómo se mueve esa gente, cómo se mueve el comerciante. Cuando yo digo la construcción, Sí. la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, un día normal, emplea 270.000 personas. Es un número, ¿eh? Y la mayoría vive en el conurbano. 80%. El Alfredo. 80% 80%. Entonces, ojo con esa persona que toma el transporte público, que viene en un tren, que conecta con un subte o con un colectivo, o viene en el colectivo y conecta, y después lleva a su distrito, Entonces hay que trabajarlo mucho también con la provincia de Buenos Aires, con Kicillof. Hay que trabajar en conjunto este tema. Hay actividades que por supuesto dependen de lo nacional, pero son de alta concentración de personas y movilidad que uno piensa que son las que más tarde se van a normalizar. Estoy hablando de las clases. Las clases en la ciudad de Buenos Aires seguramente van a estar ligadas a lo que se decía a nivel nacional. Y el otro tema que me parece que va para mucho más largo, el tema de espectáculos públicos, deportes, shows, musicales, el teatro. Hay una propuesta de Carlos Rottenberg de buscarle una vuelta al tema del teatro también. ¿Eso lo están pensando o eso lo dejan para el final del proceso? Es verdad que las escuelas, porque los chicos, que no son los que más sufren, pero son los que llevan y pueden llevarle a los más grandes, es difícil. No obstante ello, nosotros estamos, de los 300.000 alumnos que tenemos en edad escolar primaria y secundaria, estamos con 200.000 de ellos con estudio a la distancia en términos de tablet. Y a los otros 100.000 que no tienen una buena conexión o adecuada, le estamos llevando el cuadernillo, Claro. pero estamos llevando una educación a distancia que obviamente es perfectible y mejorable. Respecto de algo que nos duele muchísimo también. La educación nos duele, pero también nos duele la cultura. Buenos Aires es la tercera oferta cultural del mundo, detrás de Londres y New York, en términos culturales. Es una industria que genera trabajo, artistas, un montón de personas que están no solo arriba del escenario, sino que laburan y que viven de la cultura, que a nosotros nos duele y que evidentemente es la que más va a tardar seguramente porque es espectáculo público, porque es masividad, es más gente, es como el fútbol también. Digamos, de alguna manera el fútbol con la gente en las tribunas es difícil, muy difícil. Seguro. Estaba pensando el tema de los artistas populares, los que van a los boliches chiquititos. Uno dice, bueno, es una persona que está en el escenario. No, están los iluminadores, los sonidistas, los que cobran la entrada, los que limpian el teatro, los que tienen el kiosquito en la puerta. Me refería a eso. Es impresionante en ese sentido. Les pido a mis invitados, por favor, si me dan una mano, que también pregunten alguna inquietud para aprovechar la presencia de Santi. ¿Puedo preguntar? Si tienen ganas, cómo no. Yo tengo varias preguntas, pero Yo adelante. tengo 2 niñas Sí. de 6, lo personifico en un montón de mamás de 6 y de 4. ¿Habrá alguna posibilidad, aunque sea de dar una vuelta a la manzana? Porque la verdad que después de 6 semanas creo que la mayoría de los chicos porteños son divinos y se han quedado en sus casas, pero se nota que falta un poco de aire. Hoy lo estuvimos charlando con Horacio. No es un tema menor. No es un tema. Casi 650.000 Sí, chicos, son un montón. o sea, menores de edad, 650.000 en en la la Ciudad de Buenos Aires. Impresionante, ¿eh? Lo tenemos comuna por comuna, barrio por barrio, casi manzana por manzana. Sí. Te diría que el estudio que ha hecho la ministra de Desarrollo Social nos marca que si uno pusiera a toda la gente en la calle, tiene como un distanciamiento de 4 metros en las veredas, si uno potenciara las veredas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas veredas, algunas manzanas sería más complicado. Pero más allá de eso, hasta ese nivel estamos estudiando, Alfredo. Más allá de eso, es un tema a tocar en este debate, sí. De acá al jueves o de acá al viernes nosotros tenemos que tocar este tema. Que vuelvo a decirte, son 6 semanas, el jueves empieza la 7ª semana. Claro. Es un montón. Sí, es un montón. Sí, pero estaba pensando, en algunos lugares se ha utilizado el tema de distintos tipos de segmentaciones. Por ejemplo, en los barrios que salgan los que su documento, o los varoncitos, por ejemplo,
o las chicas, o las nenas, o los que tienen los documentos en tal y cual, al hacer varones y nenas, más o menos ya dividen el 50% de la cantidad, los lunes los varones, eso. Y si a eso le sumamos el tema del documento, digamos, me parece que hay distintas maneras de hacerlo lentamente, con cuidado, no habilitar que salgan todos, porque bueno, puede pasar el otro día en el propio Central Park. Yo estoy asombrado de la disciplina del pueblo argentino, porque siempre hemos dicho que somos un indisciplinados, que no cumplimos las normas, y veo lo que es en otros países, que es un verdadero escándalo, no usan ni siquiera barbijo. Es como que en un terminó. lugar como Nueva York, donde se muere la gente a los pavos, ¿no? Es como que terminó en algunos lugares. Claro. Y no terminó, no hay vacuna y no hay tratamiento todavía. O sea, porque la vacuna es preventiva. Uno se vacuna para no tener la gripe, pero por él la tiene la gripe. Y si tiene gripe, ¿con qué se trata? Uno se vacunaría para el coronavirus el día que esté la vacuna, que tiene un tiempo. Ahora, y si le agarra el coronavirus, ¿con qué se trata? Entonces, todo eso no está resuelto hoy, y ojalá la ciencia avance a pasos agigantados, pero lo único que tenemos que tener mucho en la cabeza y cuidado es no relajarnos. No relajarnos, porque es verdad lo que vos planteás como mamá, porque es verdad lo que le pasa al comerciante que no llega para pagar las cargas, los salarios, los problemas que tiene cotidianamente, pero si nos relajamos, nosotros podemos tener algo. Nosotros estamos mirando muy de cerca y trabajando muy de lleno sobre 4 sectores de riesgo que a nosotros, desde el día 1, hace 2 meses, Horacio lo plantea y lo plantea y lo plantea. Adultos mayores de 70. Seguro. 490.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la salud, los que están al frente de la pandemia, son ellos los que están al frente, los que más sufrieron en el mundo. Sí. Geriátricos, sufrieron en el mundo, en Estados Unidos, sufrieron en Italia, sufrieron geriátricos. Y barrios vulnerables, donde hay mayor aglomeración de personas por metro cuadrado. Entonces, esos 4 sectores, además de toda la ciudad, no digo, pero Seguro. esos 4 sectores son de atención. Esa era mi próxima pregunta. Perdón. Usted le llama, le llama barrios vulnerables, políticamente correcto le dicen barrios populares. Sabemos que son lugares de un alto nivel de marginalidad social, son los más pobres de los pobres, los que no tienen ni siquiera agua o una casa, y ahí se están empezando a registrar un crecimiento de los casos por un lado, y el otro tema es, hubo una polémica muy fuerte por el tema del agua y en el barrio 31. ¿Eso qué se puede decir? 2 cosas. En el barrio 31 tuvimos un crecimiento que pasó de 17 casos a 57, a 107, a 133. Primero triplicó, después duplicó. Primera tendencia que estamos mirando con el ministro Quirós. Sí. Segundo tema, nosotros hace 2 meses que trabajamos con las organizaciones sociales, con los curas villeros, con la iglesia, muy fuerte, entrando casa por casa, concientizando, tratando de mantener el distanciamiento social. Muchas veces no es fácil, por lo que usted planteaba. Y después se agregó el tema del agua. Cuando hablamos del agua, obviamente la ciudad tuvo un vasto sector de la ciudad, me refiero a Retiro, Recoleta, Palermo, menor presión de agua, barrio 31. Sí. Ahí estamos haciendo un trabajo en conjunto con AISA. La presión, nosotros tenemos una sola empresa que provee agua en la Ciudad de Buenos Aires, que es AISA. Sí. Una sola, no hay otra empresa. Pero también hay obra de infraestructura que nosotros venimos llevando y ustedes han visto todos estos años. Nunca, como nunca en la historia se invirtió en el barrio 31, me refiero en vivienda, me refiero a infraestructura, Ministerio de Educación, todo, calles, cloacas, agua potable. Bueno, seguramente cosas más por mejorar tenemos y las vamos a hacer, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana y lo tenemos que hacer ahora con toda nuestra fuerza. O sea, ya se ha restablecido, perdón, con el tema agua ya se ha restablecido. María Luján, ¿querés preguntar algo? Ya aprovechemos que tiene un nivel de conocimiento, está 24/24. Sí, pobre Diego, la verdad es que Está bien, no, pero es su responsabilidad, digamos. Absolutamente, fueron elegidos. absolutamente. Y la verdad es que tengo que reconocer que, a diferencia de los argentinos que nos toca vivir en la provincia, vemos una marcada diferencia. Yo escuchaba las restricciones y el aislamiento y entiendo que todos estamos haciendo el esfuerzo, pero a mí me toca vivir en la provincia muchas veces como no se respeta y no hay ningún tipo de control, ¿no? Partidos de fútbol, pero tipo campeonato, el domingo organizados ahí a la vera del Camino del Buen Aire y sin ningún tipo de control, o salir y ver grupos de chicos juntos. Así que la verdad es que para comparar me entristece un poco la situación de la provincia. Sí me preocupaba el tema de los geriátricos.
Si pensaron por ahí en resolver la situación que se vio en el de Belgrano de una manera diferente, que no sea clausurar y dejar, digamos, inhabilitado un lugar que está preparado para cuidar a los adultos mayores, porque me parece que mirando a futuro y si se necesitan, digamos, mantener los hospitales con camas disponibles, llevar a los abuelos o a los adultos mayores que estaban en estos geriátricos, que no presentan COVID, pero que no pueden volver a sus casas porque necesitan otros cuidados, digo, me parece que nos complicaría y la situación de clausurarlo, digo, por ahí buscarle una vuelta de que ese lugar que ya está preparado y donde los adultos mayores estaban viviendo, una vez que se chequea que no tengan coronavirus, poder seguir atendiéndolos Seguir en ese lugar. utilizándolo al lugar, ¿no? Eso... Dos cosas. Tuvimos que intervenir en ese caso porque no había respuesta del otro lado. Claro. Ustedes piensen que en la Ciudad de Buenos Aires hay 478 geriátricos. Solo 4 son de la Ciudad de Buenos Aires. Los restos son privados, mayoritariamente. no entendía. Hay 4 solamente son estatales y el resto son De privados. los 4 estatales, 2 están en la ciudad y 2 no están en la Ciudad de Buenos Aires. Están en la provincia de Buenos Aires. Uno en Ituzaingó, sí. Exactamente. Entonces, el resto, la inmensa mayoría son privados. Después hay algunos conveniados con el PAMI dentro de los 478. Pero, ¿por qué tuvimos que entrar a ese geriátrico? Porque ese geriátrico tuvo un problema. Yo lo quiero sintetizar. Tuvo un problema, Sí. que estuvo, sus trabajadores tuvieron coronavirus. Ese es otro tema de la salud que es pluriempleo, ¿no? El trabajador geriátrico trabaja en la clínica X, en la provincia o en la ciudad, en una clínica privada o pública, y también trabaja en el geriátrico. Eso pasa en el mundo, pasa en Francia, en Italia. Entonces, cuando tuvo el problema de coronavirus en esas 3 personas, no pudo, no supo, digamos, todavía no está resuelto las conclusiones, no pudo atender. Como no pudo atender, no había respuesta. Entonces ahí tuvo que intervenir el SAME. El SAME tuvo que ir e intervenir Crescente. El doctor Crescente estaba enloquecido de bronca. Así Nunca es. lo vi tan enojado. Ahora, si nos vuelve a solicitar la apertura y cumple las medidas por las cuales fuera clausurada y nos garantiza el protocolo de atención a los adultos mayores, pero sí, porque tiene que ver con todas las normas legales que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Son 20.000 las personas que hoy están en geriátricos, son 20.000 adultos mayores que están en geriátricos. En Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, Alfredo, nosotros hemos contratado 2.500 camas de hotel, 2.500 camas de hotel para los pacientes leves, que son los que no van a hospital. Ya. Pacientes leves, 20.000 adultos mayores en geriátricos. O sea, no hay cama de hotel que resista, digamos, no hay capacidad operativa para No, ese por tipo de supuesto, situaciones. loco. Entonces, Absolutamente. nos preparamos para una curva fuerte, nos preparamos para esa curva, como bien decía, acumulados, 2.000 casos, 2.500 casos. Nos estamos preparando cada vez mejor. La verdad que el Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es fuerte, es sólido, pero lo hemos reforzado, pero es un volumen importante. Y tenemos un protocolo claro en cada uno de los geriátricos. Y ahora, cuando llegue los testeos, que estamos esperando el avión que aterrice, que ojalá sea mañana, pasado, lo esperábamos para el sábado. ¿No llegó? ¿De dónde vienen esos testeos, Santiago? De China, vienen de China. Son los de China. Entonces, con esos test, nosotros ¿qué vamos a hacer? Testear a todos los trabajadores de la salud, a todos, una vez por semana. ¿A quién más vamos a testear? A todos los trabajadores geriátricos, para que lleven, para que estar preveniendo Bueno, eso esa es curva. fundamental, es clave. Debería ser una política, digamos, Para nosotros es una definición más allá clara. De la situación actual. Sí, no, y del gobierno de la ciudad que afortunadamente lo tiene como prioritario. Una diputada nacional lo ha presentado para que sea en todo el país el testeo al personal sanitario y al personal de los geriátricos. Y personalmente he presentado para que se le haga el testeo a los trabajadores del transporte público. Digo, por los trabajadores y por el riesgo que conlleva el contacto con los pasajeros. Fernando, ¿querés preguntar algo o hacer una reflexión sobre este tema o algo a Santilli? Sí, un par de cositas. Una, sí, en muchas ciudades han habilitado formas de salidas individuales para correr o andar en bicicleta y volver a casa. Si tienen pensado algo en ese sentido. Y me dijeron, escuché algo de 9 de 38 de los testeos de hoy de la villa, no sé si la cifra es correcta. Me asustó un poco, pero supongo que a los 38 que testearon, o sea, 9 con coronavirus de 38, pero me imagino que los 38 que testearon debían tener algún tipo de síntomas, porque si no sería muy preocupante. ¿Cómo sé que estuvieron trabajando ahí? No sé si la información que tengo es buena. Quería
ver cómo estamos. El programa es Detectar, se llama, y lo que busca es ir sobre los casos febriles, sobre aquellos casos que tienen algún grado de febrícula para aislarlo prontamente. Entonces, de esos 43 casos, 9 demostraron tener algún tipo de anticuerpo. A partir del anticuerpo le haces el otro examen que es el de PCR, porque el del PCR es para el diagnóstico. Este es para determinar anticuerpo. ¿Pudiste haberlo tenido o podés tenerlo? Entonces, porque tenés el anticuerpo en tu cuerpo, valga la redundancia. ¿Y qué hacen en ese caso? ¿Hay algún tipo de...? A esos 9 se los aísla y se les hace el PCR. ¿A él solo o a los de contacto también? A los 9 que tienen algún anticuerpo positivo se les hace el PCR. Si el PCR les da positivo, se los aísla e inmediatamente se monitorea a los que están con contacto estrecho, que se llama. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la ciudad está siguiendo unas 4.100 personas que son contactos estrechos de aquellos que tuvieron coronavirus, esperando ver si al síntoma, al quinto, sexto, séptimo, aparece, aparece, y si no, pasa a ser un paciente leve y sigue. Vamos a hablar un poco de política también, no solamente del tema de la pandemia y del coronavirus. Hay un video, hay una definición que hubo que a mi criterio, desde el punto de vista político y periodístico, es muy importante, porque proviene de una persona que es profundamente oficialista, que es Juan Grabois. Él mismo lo dice en la charla que tiene en la radio. Yo soy oficialista, estoy a favor de Alberto, pero da un nivel de información que me parece escandaloso. Dice Juan Grabois, un hombre que es oficialista, además de ser uno de los hombres más cercanos al Papa Francisco y de liderar un sector de los movimientos sociales. Dice que en los 10.000 comedores populares que hay, sobre todo en la Patagonia y en Jujuy, hace un mes y medio que no llegan alimentos. Dice que se enoje el que se enoje, pero esta es la verdad. Y termina con una definición. Antes decían, roban pero hacen. Ahora no roban, pero no hacen. Insisto, el valor que tiene un hombre que va a los comedores populares y que nadie puede acusar de ser antikirchnerista o opositor. Juan Grabois, mírelo y después le voy a preguntar la opinión a cada uno de mis invitados. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo es posible con la inversión económica que dice el gobierno nacional que está haciendo en alimentos, el Ministerio de Desarrollo Social y con la cantidad de donaciones del mundo privado? La Cruz Roja, distintas, están y no llegan alimentos hace un mes y medio. Escúchelo a Grabois. No puedo dejar de mencionar, se enoje quien se enoje, y es que objetivamente a los 10.000 comedores comunitarios que hay en la Argentina, en gran medida no les han llegado los alimentos desde hace prácticamente un mes y pico. Y que en el interior particularmente, en la Patagonia y en el norte, termina ganando esa idea del roba pero hace, como si la eficiencia y la transparencia fueran dicotómicas. No, ahora no roban y no hacen. En este momento, digamos ya por lo menos en el tema de alimentos. Bueno, Juan Grabois, no roban pero no hacen. No roban hasta ahí porque él mismo fue uno de los que participó de la denuncia con respecto a los escandalosos sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que no lleguen los alimentos a la gente cuando hay semejante inversión en alimentos y tanta donación del mundo privado? Nosotros pasamos de 11.000 raciones a 36.000. 36.000 en la ciudad. Más del triple. Pero esas son las que pone el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No lo privado. No lo privado. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasó de 11.000 raciones a 36.000 raciones. Obviamente, vos asistías a un cierto sector de la sociedad y hay otro sector más contiguo, que era el cuentapropista, el changarín, que hoy no está teniendo ingreso. Entonces, al no tener ingreso, se acerca al comedor. Se suma. Pasamos de 11.000 a 36.000 raciones y la estamos cumpliendo en tiempo y forma. Además, estamos llevando toda la asistencia de alimentación a los chicos. Dábamos 240.000 almuerzos diarios y 120.000 desayunos dábamos. Los seguimos dando. Lo que hemos hecho es que cada 15 días los papás y las mamás lo puedan retirar para no tener que ir todos los días. Así que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo estamos cubriendo. Por supuesto es un esfuerzo muy grande, por supuesto es reestructurar todo el recurso del Estado hacia los sectores de la pandemia, social, educativo, médico, asistencial y seguridad, y estamos en ese camino.
Florencia Arieto, ¿qué opina de eso? ¿Qué pasa con el conocimiento que usted tiene de la provincia de Buenos Aires, de todo el país en su momento? ¿Cómo puede ser que no lleguen alimentos? Hace un mes lo dijo Grabois, se supone que no va a andar mintiendo a alguien que es aliado del gobierno, ¿no? A mí me parece dos cosas acá. Hay sectores que han denunciado públicamente que no le estaban llegando las raciones, por lo menos en los términos en que las habían pactado, obviamente, como decía Diego, pensando en el aumento de la ración, Claro, por la la nueva gente que se ha necesidad, incorporado en algunos casos, en algunas ciudades del conurbano. Ahora, lo que sí digo, esto es verdad, ahora lo que sí digo es que no tengo pruebas en contrario como para pensar que Grabois está faltando a la verdad, pero con la situación específica que estamos viviendo los argentinos, si eso fuera verdad, esto hubiera explotado. Ya. Entonces me da la sensación que como hay una puja en el gobierno entre quién administra Claro, en desarrollo social. la bajada de la plata, porque en realidad es una gran caja, la de los alimentos y todo lo que llega a los sectores más vulnerables desde el gobierno nacional. Cuando saltó lo del sobreprecio de la compra de alimentos, ahí sacaron a por lo menos 15 personas. Vamos a creer que la sacaron, tendrían que estar presas en un país serio. No está claro todavía cuántos han pagado por esa situación. Entre ellos Carlos Montaña. Carlos Montaña fue subsecretario de abordaje territorial de Alicia Kirchner. Callares, claro. No, Alicia Kirchner. Claro, perdón. Elemento fundamental de Colina, administrador de la caja junto con... Bueno, Bernie en aquel momento también estaba en asistencia... No, perdóname, Montaña era subsecretario de Asistencia Crítica, que ahora todavía lo era, lo volvieron a poner con Alberto Fernández, con Alicia y Cristina en el gobierno. Bernie era abordaje territorial y había un tercero que es Castañeto, que era el jefe de ellos. Eso es una gran caja para hacer política, más allá de comprar el alimento. Así controlan el conurbano y obtienen votos. Por lo tanto, que le hayan cortado la cabeza a los que repartían ese volumen de dinero y controlaban el conurbano es es un tema para el kirchnerismo y su forma de construcción política. La disputa es entre esa estructura y las organizaciones sociales. Claro. Movimiento Evita, todos los que congloban la CETEP, que coordina a Grabois, que no está dentro del Movimiento Evita, Barrios de Pie, que está por fuera, porque ahí estaba Menéndez, que hoy Menéndez está dentro del gobierno, y quedó Sarabia, que es opositora. Claro. Entonces, acá lo que hay es una disputa por la caja del alimento para los pobres. Entonces, a mí me parece que en este caso, sin desacreditar totalmente, porque sé que hubieron algunas denuncias respecto de que falta la bajada necesaria y urgente en estos momentos de pandemia, sí creo que Grabois está haciendo su trabajo también, que es un poco tratar de acumular para su estructura, porque es una disputa, ¿no?, de recursos escasos y varios interesados. Una interna ahí. Diputado Iglesias, ¿usted qué dice de eso? Mira, Alfredo, yo nunca le creí nada a Grabois, no veo por qué empezar a creerle nada ahora. Ahora tampoco me sorprendería, porque detrás de este éxito de la cuarentena, ¿no?, de imponer la cuarentena, cuando uno ve la gestión de la cuarentena, la verdad es que yo veo un desastre. O sea, no veo que ni desde el punto de vista económico, ni del sanitario, ni del social, yo veo marchas y contramarchas permanentes. Vamos con los médicos cubanos, los sacamos, ahora los ponemos de nuevo, van, no van. Ni hablar de la cola a los bancos de aquella vez. Nosotros propusimos, por proyecto de ley, declarar a los bancos servicio esencial porque sabíamos lo que se venía. Bueno, tuvimos el famoso Viernes Negro, hoy sale Magario a reconocer que hay una suba marcada en la provincia de Buenos Aires, justamente en el periodo, después del periodo de incubación del Viernes Negro, hay una suba marcada, lo dice Magario. Yo cuando lo dije me dijeron, Cuervo, Agoré. Sí, una utilización política, lo dice Magario. Pero todo lo demás, la gestión es pésima, es pésima. Estamos todos los días haciendo pedidos de informes para ver las cosas. Esto de los viajes a China en aviones de pasajeros, cargándole, digo, es todo realmente de un nivel de improvisación. Ni hablemos de las compras de fideos con gorgojos. A mí me parece ver que detrás de este acierto de ir a la cuarentena, que después habría que discutir, ¿no? Después podemos discutir si se entró a tiempo, se entró antes, se entró después. Hay mucho para discutir en eso. Pero hasta ahora viene dando resultados respecto a la cantidad de muertos. Sí, viene dando resultados, pero la cuarentena, Alfredo, es un recurso escaso. Es como una, es como una quimioterapia, ¿viste? Si vos te la gastás toda de entrada, después llega un momento en que el aparato económico no da más, la gente no da más y se te empieza... Entonces,
no es el mejor. La idea de que el mejor médico es el que te da la dosis más alta de quimioterapia. Así hago a medicina yo. Claro. Me trae, ¿cuánto hay que darle de mi quimioterapia? 20, 40 o 60, dele 100. Pero un médico bárbaro soy. Pero la quimioterapia, la cuarentena, ataca, es efectiva sobre el cáncer, pero puede matar al paciente. Otro tipo de cosas, Entonces, claro. un buen médico era el que preparaba al paciente para tener la dosis menor de quimioterapia. El que, por ejemplo, controlaba Ezeiza. Entraron, según nuestro ex embajador en China, entraron en enero y febrero más de 20.000 personas por Ezeiza, provenientes de China, sin control. Un buen médico es el que preparaba, el que decía, va a venir el coronavirus, salgamos a comprar respiradores, salgamos a comprar testeos, hagamos testeos masivos para saber cuándo entrar y cuándo salir. No se hizo nada porque el ministro de Salud dijo, acá no pasa nada, esto no, el problema es el dengue. Entonces me parece que una cosa es, sí, reconocer que la cuarentena fue efectiva, y la otra es pensar que estuvo bien gestionada. A mí la gestión me parece que fue un desastre, sigue siendo muy mala por parte del gobierno nacional, y me parece que no me asombraría que de lo que dice Grabois, a quien personalmente no le creo nada, sí, alguna razón puede haber. María Luján. Mira, yo creo que más allá de lo que dice Juan Grabois, esto no debería darse si hay transparencia, cosa que me parece que está faltando, no solo en desarrollo social y con estas ayudas, sino en varios ámbitos, como decía Fernando recién, digamos, por ahí se escucha y el ciudadano escucha ayudas y anuncios, pero que después terminan no llegando y uno no sabe si se perdieron en el camino o si es que nunca salieron de donde deberían salir. Pienso que estamos viviendo una situación muy difícil y si Florencia tuviera razón, y esta es una cuestión de lucha de poder por una caja para hacer política, qué triste el destino de nuestro país si la política se va a basar en el asistencialismo a través de ayudas de alimentos y no una política que sea la herramienta para que todos los argentinos podamos vivir dignamente, ¿no? Seguro. Perdóname, Alfredo, te voy a interrumpir y te cambio de tema porque tengo una información que Sí. me acaban de dar. Sí. Hay una nota del gremio de Moyano de camioneros que acaba de dinamitar la foto de la UIA y la CGT ayer diciendo que ellos se oponen a lo acordado. Está acá, si la querés mostrar, que se oponen a lo No acordado. participó Moyano, lo dejaron afuera, fue la Y CGT dijo de que Daer. no van a pedir ni rebaja ni suspensión de trabajo, por lo menos los trabajadores camioneros, así que desconocen todo, en todo término lo que El acordó la acuerdo de UIA y ayer la de la UIA y CGT. la CGT. Ahora vamos a seguir hablando de ese tema con cada uno. Tengo cosas especiales para hablar. Lo quiero despedir, Santilli. No quiero abusar de su amabilidad de haber venido. Tiene mucho trabajo y agotamiento. Ahora vamos a ir más al tema más político puro, así que lo dispenso. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos. Le quiero contar desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista político, qué es lo que yo creo que está pasando y creo que es grave. Mire, la frase de Karl Marx, que complementa otra de Hegel, calza justo en este análisis. La historia se repite dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. El 11 de marzo de 1973, Héctor José Cámpora ganó las elecciones presidenciales. El último delegado de Perón fue candidato porque el caudillo en el exilio no cumplía los requisitos para presentarse él, que el general Lanusse había puesto por decreto y con toda intención, por supuesto. La juventud peronista lo apodó tío y Montoneros lo utilizó para llevar agua para su molino. En la campaña electoral, la consigna principal fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ahí lo estamos viendo, Héctor Cámpora asumiendo, ahí está el gigantesco cartel de Montoneros. Ahora, en ese momento, el día que asumió, el 25 de mayo, el país se conmovió cuando abrieron las puertas de la cárcel para que salieran los presos de las organizaciones armadas y además muchos ladrones comunes y criminales que aprovecharon la volada. Ahí estamos viendo las entrevistas a distintos sectores que a medida que iban siendo liberados, la canción, el cántico de aquel momento era a la lata, al latero, libertad a los compañeros. Pero les quiero hablar de ese experimento político, que ese experimento entre el poder formal, ubicado en la Casa Rosada con Cámpora, y del poder real en el domicilio de Perón.
terminó en tragedia. Cadáveres en los zanjones arrojados por la ultraderecha del ministro José López Rega y la criminal AAA, y la misma respuesta criminal y guerrillera de la Orga, como le llamaban a montoneros encabezados por Mario Eduardo Firmenich. Mire, los muertos caían mientras se cantaba La vida por Perón. Y la mayoría pacífica de la sociedad, aterrorizada, asistió a un túnel de horror que desembocó en la dictadura más feroz de la historia argentina. Esa fue la historia de nuestra tragedia, la tragedia de los argentinos, en la época de los asesinatos. Ahora, vamos a la segunda parte. Cuando Alberto Fernández dudaba en aceptar la propuesta de ser candidato presidencial que le hizo Cristina, se debatió mucho este concepto del doble comando o del poder bifronte que en el peronismo nunca funcionó. No se puede creer el tiempo, pero hace justo un año, parece mentira, un año apenas, en una entrevista por radio, Alberto Fernández dijo textualmente: no tengo ganas de que haya un títere en la Casa Rosada. O Cristina es candidata o se va a su casa. No puede haber votos prestados ni términos medios. No repitamos errores del pasado. No tengo ganas de que haya un títere en la Casa Rosada y que el poder real esté en Juncal y Uruguay. ¿No me cree? Escúchelo, Alberto, hace justo un año. Objetivamente, Cristina es la que está en mejores condiciones de ser candidata. Si vos me preguntás, yo creo que Cristina objetivamente debería serlo. A ver, quiero ser franco. O Cristina es candidata o Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. No, yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay, Juncal, y en la Casa de Gobierno haya un títere. O Cristina es candidata y se hace cargo de lo que viene, o Cristina libera todas las fuerzas y deja que cada uno haga lo que quiera. Impresionante este audio, les recuerdo que todavía no pasó un año de ese. Y es más, él se autobautizó para que las redes sociales, muchos integrantes de la oposición en las redes sociales lo bautizaran Albertítere. Él mismo dice: no quiero ser un títere. Hacía 10 años que Alberto no le hablaba a Cristina. Durante un tiempo fue uno de sus críticos más feroces. De traidor a empleado de Clarín, para abajo le decían de todo los cristinistas más fanáticos. Después de 10 años sin hablarle, apenas en una semana Alberto le dijo que sí a Cristina y se consumó el matrimonio por conveniencia, que cambió el sillón de Rivadavia por impunidad para Cristina y todo el cártel de los pingüinos. Se impuso esa bulimia y ese olfato histórico del peronismo por el poder y la consigna de que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Hoy parece que comenzó la farsa. La segunda repetición de la historia. Solo algunas palabras han cambiado, pero el concepto es el mismo. Por eso yo le digo: la cámpora al gobierno, Cristina al poder. Ocultos en la bruma dolorosa de la pandemia, Cristina y su guardia pretoriana avanzaron a paso redoblado y a tambor batiente. Fueron comiendo piezas claves de este tablero del ajedrez de los cargos en el Estado. Nada detiene a Cristina ni a Máximo. Ni la reina ni el príncipe heredero aflojan su desesperación por quedarse con todo. Lo llevan grabado en su ADN. Desesperación por acumular dinero ajeno y poder propio. El poder debe ser total o no será nada. Así piensan, así fue en la Intendencia de Río Gallegos, en la Gobernación de Santa Cruz y en las presidencias, las 4 presidencias del matrimonio Kirchner. Van siempre por todo. Mire, llegan hasta donde la sociedad se lo permite, ni un paso atrás. Y saben que la única forma de zafar de haber liderado la mega corrupción de Estado más grande de la historia argentina. Con filosofía y citando a Maquiavelo, el brillante colega Miguel Wieniawski recordó que el príncipe de Maquiavelo no puede aliarse con alguien más poderoso, porque se siembran dudas sobre la principal pregunta: ¿quién manda en la Argentina? Otro talentoso amigo y periodista, Jorge Fernández Díaz, escribió el domingo en La Nación: el que se acuesta con chavistas aparece sucio y mojado. Y Ricardo Roa definió: Cristina no cambia, avanza, porque Alberto a veces es Fernández y a veces es Fernández de Kirchner. De hecho, a Alberto los cacerolazos lo preocupan porque erosionan su imagen, pero a Cristina la protesta la envalentona y redobla la apuesta.
El comandante en jefe de la Cámpora es Máximo Kirchner. Cristina maneja a los veteranos cristinistas desde el Instituto Patria y su hijo los conduce desde su despacho en diputados. La Cámpora es una orga también, como decían los viejos montoneros, que empezó como una secta de cuadros y hoy, a fuerza de dinero, del dinero de Cristina y la militancia, han logrado un alto poder de movilización rápida. No han conseguido insertarse en la conducción de los gremios ni en los centros de estudiantes. Son muchos, pero representan poco. Ahí estamos viendo la marcha de la Cámpora con esa capacidad, insisto, le llamo yo movilización rápida que tienen. Y ahí están seguramente sus figuras en primer plano. El Estado Mayor liderado por Máximo. El peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en general el peronismo tradicional, los mira con recelo y sospecha. Los ven como un trampolín para una futura candidatura presidencial de Máximo o de Axel Kicillof. Máximo es casi ahora la sombra de Alberto. Es el encargado de hacerle el test para chequear que no haya contraído el virus del neoliberalismo. Máximo participa en las reuniones de la mesa chica, del encuentro con los gobernadores, con los intendentes, y es solamente el jefe del bloque de diputados. Pero su poder radica en que es el hijo de la arquitecta egipcia. Ahí lo estamos viendo con Carlos Heller, el ministro Guzmán, y hablando del tema del impuesto a los ricos. Mire, la operación de copamiento de las mayores cajas del Estado se hizo sigilosamente, pero se expuso con toda contundencia a la luz pública cuando Fernanda Raberta se hizo cargo de la ANSES, que dispone el 40% del presupuesto nacional. ¿Escuchó bien? El 40% del presupuesto es alrededor de 2 billones de pesos. Sí, con B larga, 2 billones de pesos. Fernanda Raberta, casi sin experiencia administrativa, va a manejar una millonada superior a la que mueven la mayoría de los gobernadores. Pero esa fortuna que va a disponer, de la que va a disponer, es solamente una parte del poder que tiene desde ese puesto. Ella es la encargada de designar a 56 directores de empresas privadas donde la ANSES tiene acciones después de aquella polémica estatización de las AFJP. ¿Se acuerda? Cada uno de esos muchachos que va a integrar los directorios de la empresa privada trabaja como espía en las reuniones de directorio de las empresas y además se lleva como mínimo 1.200.000 pesos por ir 4 veces al año a levantar la mano. Son lugares que le dan dinero para la militancia a los cuadros y que le dan espacio para acumular información sobre la actividad privada. De esos 56 lugares, hay uno que ya está cubierto. Alejandro Banoli, una semana antes de salir eyectado del ANSES, se autodesignó en la empresa Edenor. Jorge Eliotti, otro colega de La Nación, escribió que Cristina se hartó de Banoli porque no designó a Guado de Pedro en Telecom. Quería a alguien confiable en una de las empresas del Grupo Clarín. Pero eso no es todo el poder que tienen en esa posición Raberta. También están las UDAI, Unidades de Atención Integral, que tienen oficinas en todo el país, donde pueden colocar cientos de militantes camporistas. Ahí le estamos viendo a Raberta antes de perder la elección en Mar del Plata y ahora cuando fue designada. Claramente ella, que perdió esa elección en Mar del Plata con el doctor Montenegro, es la mujer con mayor poder de fuego político y además no mueve un dedo sin que Cristina o Máximo se lo indiquen. Pero como si esto fuera poco, hay que decir que Raberta integra el ala más dura de la Cámpora si es que existiera un ala blanda. Su historia personal la marcó, ¿no? Su madre está desaparecida y era una importante dirigente de Montoneros y por eso ella pasó varios años en lo que se conocía como la guardería de Montoneros que habían establecido en Cuba para educar a los hijos de los guerrilleros. La Cámpora no solo se mueve con sus soldados, tiene también un círculo de aliados que aunque no pertenezcan a las filas, contribuyen llevando agua para su molino. Nunca está muy clara esa distinción. Hay que ver en cada caso. Horacio Pietragala, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos, que aceleró la excarcelación escandalosa de los presos, mostró su poder y la decisión de la Cámpora. No le avisó ni a Lozardo ni al presidente. Sin embargo, él nunca haría nada sin la venia de Cristina o Máximo. Y lo mismo pasa con Juan Martín Mena, que es el segundo en el Ministerio de Justicia. ¿Es miembro pleno de la Cámpora o integra el círculo de amigos y favorecedores? Bueno, a los efectos prácticos de manejar el Estado da lo mismo. Mena fue una pieza clave en el plan sistemático para liberar presos.
fue el que se sentó a negociar con los internos en la cárcel de Devoto el mismo día del motín. Y fue el lugarteniente de Parrilli en los servicios de inteligencia de Cristina. Ahí lo podemos ver a estos muchachos. Mire, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, con semejantes personajes, tiene recortada fuertemente su capacidad. Lo mismo ocurre en todo el Estado. Por eso resumimos el momento político de la siguiente manera: la cámpora al gobierno, Cristina al poder, porque la inmensa mayoría de los puestos intermedios les pertenecen. Y las cajas más importantes también. No fueron ningunos tontos para elegir a la hora de que Alberto y Cristina repartieron los cargos y lotearon los ministerios. Le dejaron algunos lugares a Sergio Massa. ANSES será un gran centro de operaciones de la cámpora. Sin Banoli nadie le podrá poner límites. Mira, el segundo de Raberta es Santiago Fraschina, otro miembro de la Orga. Lo mismo pasa con Luana Volnovich en otra de las cajas monumentales, el PAMI. Mucho dinero y poder territorial en toda la Argentina. Ayer juró como ministro de Axel Kicillof Andrés Larroque, alias El Cuervo, otro de los integrantes del Estado Mayor de Máximo, junto al ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro. Todos están en posiciones relevantes, como se ve. Larroque reemplazó a Raberta, ahí lo estamos viendo, con los dedos en B y cantando la marcha peronista. Designación. Esa es la marcha peronista, está confirmado, ¿eh? La provincia es el principal territorio en el que crecen y se desarrollan con Cristina como madrina. Teresa García es ministra de Gobierno y Axel Kicillof también juega en ese equipo. Mayra Mendoza ganó la intendencia en Quilmes y le estalló en la cara la salvaje suelta de presos, porque una de sus funcionarias, Claudia Cesaroni, era una de las más activas impulsoras. Después tuvo que renunciar al municipio. Juan Cabandier, que está un poco marginado del corazón de las grandes decisiones, bueno, es ministro de Ambiente de la Nación. La mano derecha de Mariano Recalde, cuando estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas, ahora es el número 1 de la empresa, Pablo Seriani, que hoy, además, cerró la empresa Austral. Santiago Patucho Álvarez fue comisario político de varios medios estatales durante el cristinato. Hoy, en YPF, vigila de cerca al devaluado masista Guillermo Linsen. Y el poder real en la petrolera lo tiene un hombre de Cristina y Miguel Galucho, Sergio Affronti. Mire, según reveló esta mañana Carlos Pañi, la tropa camporista asumió el manejo de todo el sistema informático del Poder Judicial. ¿Escuchó bien? Y eso incluye el tema de las elecciones, nada menos que de las elecciones. Peligro en puerta, ¿eh? La cámpora no se banca, Alberto. Lo considera un mal necesario, que no tiene proyecto ni estructura propia. Una especie de puente, una transición hacia el verdadero gobierno nacional y popular. Yo le agrego chavista, encabezado por Máximo o por Kicillof. Ese es el plan. Ahora, no es tan fácil que lo vayan a lograr. Como siempre, con el kirchnerismo, van por todo y el único límite que lo frena es la sociedad. Ese es el gran desafío político de este país. Por ahora la moneda está en el aire. Le doy mi palabra. Florencia, bueno, cuénteme si me quiere dar un dato más de lo de Moyano. La verdad que la gente de FADEAC, que es la Federación de Cámaras Empresarias de Mediana Empresa de Transporte, que tienen son víctimas sistemáticas de la extorsión de los Moyano. Bueno, nada, están pasando, algunas pymes de transporte están pasándola muy mal, porque de hecho me llegó información que hay un montón de ellas que tuvieron que sacar créditos para poder sostener los sueldos. Y bueno, la foto de hace unos días del presidente, digamos, en el medio de la UIA y la CGT, en ese acuerdo para justamente tratar de sostener los puestos de trabajo, más que nada, en este parate tremendo que supone la pandemia. Bueno, el gremio de Moyano presentó una nota al ministro de Trabajo diciendo que no van a cumplirlo, que de hecho hace nota, digamos, especifica que después del encuentro conocido por la CGT y la UIA, que ellos no van a cumplir eso de ninguna manera porque los trabajadores camioneros cumplen un servicio esencial. Claro. Demagogia para la tribuna, porque en realidad los trabajadores camioneros estuvieron la primera fase de la cuarentena sin poder entrar a los pueblos, varados en las rutas, y nunca atendió el sindicato de camioneros los reclamos de sus afiliados. Por lo tanto, es todo puesta en escena y yo creo que demuestra la puja que hay, ¿no?, por el protagonismo, porque estuvo la CGT y no estuvo el sindicato de camioneros.
Y le sumo un problema a Alberto Fernández, que dijo que era el mejor sindicalista del mundo, básicamente. Así sublime, que bueno, ahora que se amaquen por pactar con delincuentes. Ahora, doctor Arieto, ¿cómo ve usted en su condición de abogada penalista y vinculada a estos temas de seguridad? Estuvo trabajando con Patricia Bullrich en el Ministerio del Gobierno pasado, esta excarcelación. Estas liberaciones que estuvieron fomentando ahora han parado. Bueno, la justicia de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema bonaerense ha tomado cartas en el asunto. Pero, ¿qué cree que pasó? ¿Por qué hacen este tipo de cosas si claramente son rechazados por la inmensa mayoría de la sociedad? Primero porque se lo prometieron a los presos. Una promesa de campaña. Exactamente. Y segundo porque es parte de su... Yo creo que Cristina Kirchner tiene un plan, que es el trasvasamiento generacional a los hijos de Montoneros, como coincidió con parte de tu introducción de tu editorial, de los hijos desaparecidos, de sus compañeros generacionales. Por eso, fíjate que Pietragala, que toma posición por un convicto por corrupción como Jaime, no toma posición por un ladrón del fondo de Varela. Es suyo, Jaime es suyo, es el compañero Jaime. Entonces, dentro de esa lógica, es hasta normal. Ahora, el problema es que se les volvió un boomerang, porque en realidad ellos pretendían hacer una promesa de campaña para que lo voten a Alberto Fernández, que lo van a liberar a posteriori, y nunca pensaron que iba a estar una pandemia. Claro. Después lo liberan a Vudú, en donde no había ningún elemento de la ley de ejecución de la pena para que lo liberen. O sea, Vudú está liberado porque fue vicepresidente de Cristina Kirchner y porque un juez que de nombre es obligado, paradoja, le firmó una libertad que no correspondía. Entonces, a partir de ahí... Que después dijo que había feria judicial cuando quisieron apelar. Cuando quisieron apelar. A partir de ahí se generó un efecto dominó, porque si sale Vudú que no tiene condiciones, el preso en el penal... porque el preso común, porque no va a salir. El primer error fue darle los celulares, porque uno no puede romantizar la delincuencia. O sea, uno tiene que ser claro en la posición. El que delinque tiene que pagar el daño. Ahora, eso no significa que nosotros no defendamos con el mismo ahínco que defendemos que pague en una cárcel y no tenga la libertad, las condiciones de esa cárcel. Por supuesto. Y que si hay tortura las vamos a denunciar. Ahora, entre una cárcel que es un zoológico para seres humanos como Devoto y la libertad, hay algo en el medio que tiene que pasar. Entonces, cuando se inició la revuelta por el pedido, y hay una... A ver, de Lázari, que hoy no es más el presidente de la Suprema Corte de la provincia, es un cuadro dualdista del peronismo. Violini es un cuadro del peronismo kirchnerista, más que nada, por lo menos así lo manifestó públicamente. Bueno, quiso ser candidato a intendente en La Plata. Exacto, entonces estamos hablando de gente ideologizada. Claro. Y que con un fanatismo de tal manera que no pueden escindirlo cuando tienen que resolver. Porque yo no le estoy pidiendo asepsia a los jueces y a los fiscales. Todos somos humanos, tenemos afinidades. Ahora, cuando vos estás estudiando y preparándote para ser imparcial, tenés que tener la capacidad de escindirte de esa situación a los efectos de respetar la ley. Entonces, lo que pasó es un efecto dominó. El primer error es darle el celular. El segundo es sentarse a negociar con delincuentes. Claro. Ahí se tendría que haber activado un protocolo, que es el mismo protocolo que se activa con toma de rehenes, en donde se apostan con todos los pertrechos una fuerza federal y se pone un experto negociador para manipular a la persona que desista de la actitud. No sentarlo a hacer una paritaria. ¿Qué le va a pedir el preso? ¿La libertad? Claro, más vale. Y por último, porque es lo más rastrero de todo esto, Cipriano García, el CELS, que agitaron a los presos, hoy están bajo la alfombra. No están poniéndole el pecho y sosteniendo lo que les prometieron a los presos. O sea, todo demuestra que son una gran demagogia para la tribuna y que cuando hay que sostener lo que supuestamente ellos creen, pero no conviene, se van y los dejan solos. O sea, todo mal. Fernando Iglesias, ¿por qué hicieron este tema de los presos? Digamos, ¿cuál es una concepción zafaroniana? ¿Qué es lo que los lleva a hacer algo que es dispararse contra los pies? Porque todas las encuestadoras, incluso las que trabajan para el peronismo, dijeron que más del 80%, hasta el 87% de la población, es decir, que hay muchos votantes del peronismo, estaban en contra de semejante salvajada. ¿Vos conocés la fábula de la rana que cruza el charco con el escorpión? Y el escorpión igual la pica y se hunde, y cuando le preguntan por qué, porque no puede hacer otra cosa, está en mi naturaleza. Y es lo que es la concepción que ellos tienen. Ellos han tenido sistemáticamente un pasaje. El sujeto histórico del peronismo era la clase trabajadora.
Yo obviamente les creo nada porque lo que hicieron con los trabajadores fue pero tremendo. era lo que parecía. ¿no? Pero era el sujeto histórico, era su referencia. Hoy, ¿cuál es el sujeto histórico del kirchnerismo? El lumpen, el marginal, la reivindicación del marginal. Nos acordamos un poco, porque tenemos muy mala memoria los argentinos. Nos acordamos del batallón militante, nos acordamos que tenían una organización kirchnerista de presos en las cárceles que salían habilitados para participar de los actos. Sí, Víctor Ortel era el titular. Víctor Ortel, nos acordamos de eso. Nosotros tuvimos una política con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad que fue muy clara y que se puso claramente como tiene que ser, que el gobierno y el Estado están del lado de la víctima, respetando los derechos humanos, pero del lado de la víctima, no del delincuente. Y lo pagamos. Estos muchachos sacaron 85%, 87% si no me acuerdo mal, en las cárceles. Sí, claro. El 87% votó al Frente de Todos, el 8% votó Juntos por el Cambio. Me parece que no hay nada de nuevo en todo esto, ¿no? Y me parece que es una política permanente que han llevado adelante en todo. Porque esta es la gran... Se habla mucho de la grieta en la Argentina. ¿Cuál es la gran grieta que divide la Argentina? Yo, si me preguntás, hay muchas, ¿no? Hay una grieta moral, una grieta política, ideológica, pero hay una central que yo creo que es la que define todo, y si vos ves la política así, se aclara todo. Están los sectores productivos. Y cuando digo sectores productivos me refiero desde el empresario que invierte hasta el laburante que se levanta y la yuga. Todos esos sectores productivos yo creo que han sido desde muchos el punto de apoyo de esta enorme rebelión antipopulista de la que nació el gobierno de Cambiemos y existe Juntos por el Cambio. Ellos están apoyados permanentemente en todos los sectores no productivos y que viven colgados de estos. Y eso lo podés ver geográficamente en términos provinciales, lo podés ver en las marchas. Vos haces una marcha de Juntos por el Cambio, vas y preguntás, el 90% son aportantes netos al sistema. Una marcha de ellos, el 90% están colgados del sistema. Y esto es una consecuencia también de esto. ¿Qué sector más improductivo y dañino para la sociedad que hay? Que es la delincuencia. Eso es lo que ellos apoyan, eso es lo que ellos sostienen y eso es como ellos gobiernan. Nosotros fuimos muy criticados, Alfredo, por gobernar para todos. Podemos discutir si fue un error, si fue desbalanceado. Yo puedo hasta participar en cierta parte de la crítica, porque creo que la clase media no tuvo el tratamiento que se merecía. Pero nosotros intentamos gobernar para todos. Ellos gobiernan para los de ellos. Ellos le sacan al jubilado que aportó para darle al que se colgó sin aportar. Ellos le quieren sacar a la ciudad de Buenos Aires para darle a las provincias que viven colgados de la coparticipación. Ellos le sacan a la clase media para darle a los subsidiados. Entonces, a ver, con esto no estoy diciendo que hay que cortar todo eso. Eso tendría un sentido si fuera para sacarlos de esa condición. Claro, no para mantenerlos. No para mantenerlos en esa condición. Si vos me decís, vos ponés plata en el ferrocarril Belgrano para que las provincias del norte tengan laburo, me parece bien. Vos ponés para que el que está subsidiado se consiga un trabajo y empiece a vivir de su laburo, está bien. Ahora, para mantenerlo en el subsidio, para mantenerlo dependiendo de la coparticipación, para mantener a los presos cobrando más que los jubilados en la cárcel, yo no estoy de acuerdo y me parece que esa es la gran grieta. Los sectores productivos que hoy no tienen respuesta del gobierno. Vos fijate, y cuando digo los sectores productivos, no me refiero solamente al de la pyme o la gran empresa, me refiero también al laburante. ¿Sí? Habla mucho del laburante y los plomeros. ¿Qué prepararon cuando hicieron la cuarentena? ¿Pensaron en la gente que vive de su laburo, en el pequeño, en la pyme de barrio que tiene una panadería? ¿Pensaron en el plomero que necesita esa guita? La verdad es que no pensaron en nada. Pensaron solamente en proteger a los propios y a colgarse de los ajenos. Y me parece que es una política de corto plazo y que ese plazo, lamentablemente, para el país está llegando. María Luján Rey, dos cosas te quiero preguntar que están muy ligadas a tu trayectoria. Primero, ¿qué pensaste cuando viste que liberaban a los presos sin respetar la ley de víctimas? Vos sos una de las víctimas, los familiares de las víctimas, primero. Y segundo, tuviste un cruce fuerte en Twitter con la hija de Cirigliano, donde tuviste que apelar a explicar... De Jaime. No, con la hija de Cirigliano me parece que fue, con Yamila Cirigliano. O yo lo leí. Con Yamila Cirigliano. Con Yamila Cirigliano, que le dijiste, tu papá está preso porque se robó el dinero. Contanos un poco cómo viste todo eso. Como una de las tantas víctimas que luchó para tener hoy una ley que nos dé derechos, una gran tristeza, creo que es un retroceder, nos costó mucho y se trabajó mucho
en la gestión anterior del Gobierno Nacional con el ministro Garabano para que las víctimas tuviéramos los derechos que se nos fueron negados durante muchísimo tiempo y que hoy, a pesar de tener una ley, muchos jueces deciden ignorarla. Ignorar a la víctima es ignorar la ley, y la verdad es que esto no debería pasar en ningún juzgado, ningún operador judicial debería ignorar una ley que es como cualquier otra. Claro, hay que respetarla. Hay que respetarla, no es si te gusta o no. En ese sentido, muchísima tristeza, obviamente muchísima preocupación por ver que hay jueces que deciden qué ley van a darle bolilla y a qué ley no. Por otro lado, cuando vos preguntabas al principio por qué lo hacen, yo siento, coincidiendo con lo que decía Fernando un poco, y también porque creo que algunas cosas intentan y si pasan, pasan, claro. Y cuando no gustan, ahí se fijan a ver a quién le van a echar la culpa. Ayer escuchaba al presidente hablar de la presentación de Pietragala por la domiciliaria de Ricardo Jaime y como desentendiéndose el tema. Pietragala es un funcionario del Ejecutivo Nacional. Se escudaba en que es la autoridad de aplicación de los convenios internacionales, pero... Los convenios internacionales, porque cuando la Cámara de Casación le contesta a Pietragala, y eso sería interesantísimo de leerlo, el mismo Tribunal de Casación le explica a Pietragala que sería desconocer estos acuerdos internacionales, sobre todo en el preámbulo de uno de ellos, donde habla del delito de la corrupción y de cómo socava las bases fundamentales de una república. Y Jaime está condenado por un delito de corrupción. Y que sería incumplir esos tratados internacionales, otorgarle un beneficio al condenado Ricardo Jaime. Creo que es grave lo que ha hecho Pietragala. Creo que es gravísimo que el presidente de la Nación confunda a los argentinos cuando trata de explicar que no tenía otra alternativa. Es mentira. Tiene la potestad de conformarse como amicus curiae, pero no tiene la obligación de hacerlo. Y a mí me gustaría, y lo hablaba con otras víctimas de diferentes delitos, saber cuál sería la actitud del señor Pietragala si cada una de las víctimas de diferentes delitos nos acercamos a pedirle que se conformen amicus curiae de nuestras causas, claro, para hacer presentaciones en contrario y que no se les dé beneficios, más cuando muchos de estos casos, por ejemplo el de Jaime, ha sido evaluado. A Jaime le denegaron. Digo, ahora está presentando una recusación con los jueces, pero ya se estudió y ya se evaluó. La pandemia no puede ser una excusa para la impunidad, que no tengo ninguna duda es parte de los objetivos que tiene el gobierno. El gobierno, sí. María Luján Rey, Fernando Iglesias. Alfredo, déjame un cortito, chiquitito. No, es cortito. Es para decir que la política criminal es una sola. Entonces, que durante la gestión de Patricia Bullrich, Patricia había solicitado que el Servicio Penitenciario Federal pase a la órbita del Ministerio de Seguridad, junto con también el ACMAC, que es el ex-RENAR, claro, justamente para poder tocar todas las reformas que se necesitaban. No tuvimos tiempo de que lo trasladen, pero hubiéramos intervenido positivamente, primero cerrando Devoto, porque es un zoológico para seres humanos y no es una cárcel acorde a lo que dice la Constitución Nacional. Muchísimas gracias, doctora Arrieto. Por supuesto, hablando de presos, en un ratito tenemos el informe especial del doctor Carlos Clá respecto de qué es de la vida, qué están haciendo los presos kirchneristas que fueron liberados hace poco. En instantes, ya venimos. Palabra de Leu. Bueno, vamos con el doctor Carlos Clá y nos va a hacer un informe sobre el tema de los presos kirchneristas, los que salieron, cómo le están pasando, a qué se dedican, pero tiene una información de último momento, doctor. Así es. Buenas noches, Alfredo. Hace momentos nada más la justicia le negó nuevamente la excarcelación a Lázaro Báez, que la pidió en esta ola de domiciliarias, argumentando que a él también podía afectarlo la pandemia, pero
Otra vez le han dicho que no, va a reclamar, va a insistir, por supuesto, Lázaro Báez, pero por el momento se va a quedar entonces detenido en Ezeiza. Podría eventualmente Lázaro Báez estar en esta lista de que te voy a comentar ahora, pero no, por ahora se va a quedar adentro, al menos hasta que inicie el juicio oral. Esa era la intención, por eso Lázaro Báez ya lleva 3 años en prisión preventiva y va por ahora a continuar así. Bueno, visto y considerando que los fiscales pidieron que se reanuden algunas de las causas de corrupción contra el kirchnerismo, nos pusimos a ver, Alfredo, qué están haciendo cada uno de esos presos kirchneristas hoy liberados. Algunos como Delía, como Vudú, liberados durante la pandemia. Sí. Otros Con prisión domiciliaria. Con domiciliaria, claro, por supuesto. Otros con liberados ya desde un tiempo atrás, desde que Alberto Fernández es presidente. Si te parece, arrancamos por Fernando Esteche, que durante este tiempo se encargó de recopilar todo lo que había escrito en la cárcel. Estuvo 2 años detenido por la causa del pacto de Irán. Por segunda vez, ya había estado preso antes. Ya había estado preso por 4ª vez en realidad. Cuarta vez Sí, 3 veces había estado preso antes. Esta vez estuvo 2 años. Su abogado, Fernando Burlando, consiguió que le dieran la libertad hasta que se inicie el juicio oral. Él, mientras tanto, ¿qué hizo en estos meses libre? Recopiló todo lo que había escrito en prisión, Alfredo, y lo hizo libro. Así que esto que van a ver es exclusivo porque todavía no se vio. Pronto, o ya está en algunos lugares, el libro de Fernando Esteche de todo lo que escribió en la cárcel. Crónicas, poemas, cartas, ensayos y otros trazos de un preso político, en el que escribe de todo. Cartas a Vudú, cartas al Milagrosala, cartas al Papa. Tengo entendido que se queja de los progres, de los periodistas progres. De los periodistas progres. Mirá, a ver si volvemos, ahí está. Al periodismo progresista. La Argentina hoy tiene un puñado de presos políticos, yo soy uno de ellos, por supuesto. Por algún curioso motivo, ustedes, la generalidad de los periodistas progresistas, no me nombran. Y mira cómo sigue, a ver si podemos bajar. Nunca conté para nada con ustedes. Cuando los periodistas canallas me nombran, me ponen en el campo antagónico al de ellos. Ustedes no me ponen en ningún lado. No nombrar es invisibilizar, dice Fernando Esteche en su nuevo libro, muy enojado porque, claro, se sintió... De alguna manera estos que quedaron para el final son un poco los parias, ¿no? Los que quedaron excluidos y sí, han hecho méritos también. No hay que ser periodista progre para no hablar de él. No. Ningún periodista se quiere suicidar, son muy pocos los que se suicidan. Bueno, claro. Es un hombre, tal vez uno de los más violentos de los últimos tiempos en la Argentina. Entonces, bueno, pero hay que ser muy fanático para defender a Esteche, ¿no? A pesar de su violencia, tiene un poemario en su libro, con poemas un poco extraños. A ver si podemos ver. Mira este, Señor juez, la que te parió. No. Ese es el poema. Está muy bien. Si Neruda lo ve, lo manda de prisión de nuevo, ¿no? Rápidamente. Bueno, Amado Vudú, otro de los que fue liberado. Este fue liberado mañana cumple un mes, Amado Vudú. Un mes en la casa. Un mes en la casa, sí. Está allí en Barracas, en el departamento, junto a su mujer y a sus 2 hijos, claramente. Hizo un plan de 16 puntos para reconstruir Argentina luego de la pandemia. No sé si alguien se lo habrá preguntado por motu propio. Él salió a apoyar a Fernanda Raberta. Sí, claro, claro. Convoca a Alberto para algún ministerio. Bueno, Alberto no lo quiere tampoco. Pero Cristina lo banca. Y bueno, mientras tanto, entonces tiene este plan con puntos como, por ejemplo, el libre mercado es una ideología, no una ciencia. El problema es la distribución, no la escasez. Amado Vudú, que vivía en Puerto Madero, ¿no? Y andaba en Harley, y no es Amado Vudú el símbolo del comunismo, ¿no? Bueno, sostener la vida y la reconstrucción son algunos de los 16 puntos que Vudú tiene preparado por si alguien se los pide, imagino yo. Como decía, sí, felicitó a Fernanda Raberta y está en prisión domiciliaria, pero ojo, tendrá que ver Amado Vudú cómo sigue la cuestión cuando se levante la feria judicial, porque está pelada su prisión domiciliaria. Lo que pasa es que justo quedó en el medio la feria y no se trata de la apelación de esta prisión domiciliaria. Ojo que no pueda volver a prisión Amado Vudú, que ya fue y volvió en varias oportunidades. Ojo que en cualquier momento Vudú no vuelva de nuevo. Si así lo deciden en la justicia. Luis Delía está también en su casa. Ayer cumplió un mes, mirá que nuevito todo. Tiene una visión un tanto extraña de Lía sobre esta cuestión de la liberación de los presos. Por un lado,
dijo en algún medio: la suelta de presos es un golpe del aparato judicial contra Alberto. Insólito. La justicia le hace un golpe a Alberto liberando los presos. Cuando, lo dijiste en la columna hace un momento, ¿no? Pietragala desde dentro del gobierno es el que pedía por la liberación. Juan Martín Mena y todo lo... Pero bueno, sí, son esas miradas tan hiperideologizadas que dan la vuelta, ¿no? Además, él dice en algún punto que a él lo sacó la política en las mismas entrevistas que da, ¿no? Y además... después se contradice un poco con esta idea que te dije antes, porque a ver si podemos ver este tape donde él habla de estos presos que fueron liberados. A ver. El 60% de las personas que están en las cárceles no tiene condena. Pasan 4, 5, 6 años sin condena. Es una barbaridad. Entendiendo lo que decís, el 60% de los presos deberían estar libres para vos. Pero no tienen condena, no son culpables. Sí. Recordemos que Delía sí tiene condena. Sí, o sea, claro. el argumento que está usando no le sirve para él porque... Y Abudú tampoco, también tiene condena, y Ricardo Jaime también tiene condena, doble instancia. De todas maneras, él quiere que todos los presos que no tienen condena sean liberados. No liberaron a ellos, pero sí lo liberaron a Delía, Abudú y demás. En el siguiente corte, si querés, te cuento de Julio De Vido, que también tiene alguna cosita. Enseguidita, ya venimos con el doctor. Había quedado pendiente la actualidad de Julio De Vido. ¿Qué pasa? Así es, Julio De Vido, que sabemos que consiguió la domiciliaria en diciembre y justo, mala suerte para Julio De Vido, había logrado la libertad absoluta en marzo y le tocó la cuarentena, o sea que sigue encerrado. A favor de Vido, no está encerrado en un monoambiente en microcentro, ¿no? Está en la mansión, en una chacra en Zárate, así que debe estar bastante bien de todas maneras Vido. Que quiere recuperar, dicen en su entorno, cierto protagonismo dentro del PJ. Si tendrá lugar o no, bueno, veremos próximamente. Y además, De Vido es uno de los que podría volver a estar acusado, volver a estar activo en la justicia, si se da lugar a este pedido que te decía al inicio de los fiscales para que se reanude el juicio contra Cristina, De Vido, Lázaro Báez y demás. Etcétera, etcétera. Ahora venimos...